semana más aquí en Flujo de Letras. Después de un descanso para todos, ¿sí? Poder tomar pila y demás, energía, estamos con este programa, el de esta semana. Y pues bueno, compartirte en esta semana una frase. Una de las frases ganadoras, recuerden que tuvimos dos, una de ellas es de Sid Huerta y es con la que vamos a empezar. Agradezco tu aportación porque hiciste un juego de palabras para capturar el nombre del programa y también las palabras que utilizo como despedida. Después de cada programa, que para mí son palabras bien vitales, bien importantes. Así es que dice Sid Huerta, la literatura es la fuente del arte que transparente impulsa el flujo de letras y en su lectura emana amor, paz y salud. Muchísimas gracias por tu aportación. Y claro, la literatura es un arte maravilloso, lleno, sí, de la vitalidad, sentimientos, emociones y expresión total del individuo, del ser humano, de nuestro género, donde encontramos tanto lo sublime como lo más trágico y dramático que puede tener la esencia humana. Por eso la literatura siempre es avasalladora, abraza en cualquiera de los géneros que se manifiesta. Bien, aquí tenemos en este aparador literario un poquito en tono, en sintonía, es la palabra, en sintonía de las vacaciones de la Semana Santa, muy independiente de tus creencias, pues obviamente tenemos escritores, ¿sí?, que están en el ambiente religioso, y aquí te debo decir que muy independiente de que la Biblia, en este caso, lo hago como un dato, la Biblia sea un texto religioso donde está el pensamiento de muchas religiones. Bueno, en este caso debo decirte que solo hay 4, las demás son pues híbridos o resultado de estas 4 religiones y que ya no son religiones como tal, sino vienen siendo el resultado, sectas y demás. Entonces, la Biblia, muy independientemente de eso, es un texto literario que tiene muchos géneros que pues ya no se cultivan, pero es extraordinaria. Así es que, pues bueno, en la Edad Media la iglesia tuvo mucho dominio y voy a rescatar para presentarte, para que también te eches un chapuzón en este tipo de escritores, que es Gonzalo de Berceo, un escritor español, que obviamente perteneció a la iglesia, ¿sí? Perteneció a un monasterio, un sacerdote, con toda la preparación, insisto, la iglesia en la Edad Media tenía un dominio tremendo sobre las artes, el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, él va a ser uno de los pilares del menester de clerecía, súper importante, rescata cuestiones, ¿sí? Obvio, él no va a ser el creador de muchos textos, no, sino él simplemente va a rescatarlos. Así como el efecto de la tradición oral se da de que ya existen, ¿sí?, las anécdotas, las rescato, las depuro, las trabajo y las presentamos. Es lo que pasa en el proceso de tradición oral con las leyendas. Él hizo esto, pero obviamente aplicando conocimiento y demás. Tanto, sí, Gonzalo de Berceo, antes de continuar, debo decirte que él se ubica en el año de 1196. Él nace en ese año en España y va a morir en 1260. Obviamente estamos hablando entre el siglo XIII y el apogeo, donde la iglesia tiene este dominio, haciendo hincapié en este dato. Y Berceo lo que va a hacer es explotar, rescatar este material. Con toda la preparación que él tenía, pues trataba de rescatar estos textos. También lo hizo de manera popular. Tenemos que recordar que en esa época hay juglares y aparte el menester de clerecía, que él es uno de los grandes representantes. El menester de clerecía era el culto, el que tenía todos los recursos para conocimiento y demás, para poder rescatar esa información. El juglar lo hacía de una manera mucho más popular, ¿sí?, más ligera. Él utiliza las dos posibilidades,
con conocimiento y dominio. Gonzalo de Berceo, dentro de su preparación, también debemos de decir que tenía, como cualquier ser humano, sus detalles. Y en ese detalle era que va a estar en crisis el monasterio donde está. Y para poderlo rescatar, que pudiera seguir en funcionamiento, pues él va a hacer por ahí a trampear ciertos documentos para que no cayera en crisis o no se diera, pues ahora sí que la cuestión de la hecatombe en ese momento del monasterio en el cual él estaba, ¿no? Al que pertenecía. Entonces, Gonzalo de Berceo va a rescatar esto, va a ser uno de los grandes escritores españoles de esta época, donde una de sus características, debo decirte, que él va a depurar el castellano en su variedad dialectal riojana del latín. Sus textos son súper interesantes porque tienen esta variedad dialectal del español y el latín. Sabemos que el latín pues era la lengua, ¿sí? Es la madre del español, de ahí deriva el castellano y por lo tanto, la gente del clero dominaba perfectamente el latín. Y por lo mismo, él hace todo un trabajo, ¿sí? De un estudio de la lengua, diacrónico y sincrónico, dentro, obviamente, de sus textos. Así es que es bastante interesante, simplemente a nivel fonológico. Cuando me refiero a la fonología, estoy hablando, obviamente, del sonido, de cómo escuchamos, ¿sí? Cómo escuchamos, cómo se dicen las cosas. Incluso el español del día de hoy tiene ese tipo de efectos. Cuando hay errores y demás, entonces a nivel fonológico lo escuchamos. Y hay errores que ya el hablante ha normalizado y que pareciera que no son errores, pero sí lo son. Entonces, ahí como hablantes de un idioma tenemos que ser responsables con nuestro idioma. Entonces, Berceo hace todo una depuración del castellano, insisto, con una variedad dialectal del riojano, del latín. Así es que es súper interesante. Te voy a compartir unas líneas de un texto de Berceo y dice: el sacristán impúdico. Amigos, si quisiésedes un poco esperar a un otro milagro, vos querría contar, que por Santa María, deno Dios demostrar, de cuya leche quiso con su boca mamar. Un monje benigno fue en una monja, el hogar no lo leo, decir que no lo sabría. Quería de corazón bien a Santa María, fache a la su estatu, el inclin cada día. Pareciera de pronto que no lo puedes entender, sin embargo, te va acercando obviamente a esa evolución del español, ¿sí? Del español, más bien, perdón, ahí no era de él, no, sino del español. Ahí hay un error fonológico. Bien, entonces, súper interesante el texto de Gonzalo de Berceo y más. Él va a clasificar una de sus grandes obras, ¿sí?, más representativas, porque te digo, él rescata, él no es autor como tal, sino él rescata documentos, rescata tradición oral, tradición religiosa. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa en ese ambiente, en esa atmósfera religiosa? Y él va a rescatar un texto llamado, o lo va a intitular, Milagros de Nuestra Señora, que son milagros que él va a compilar, va a rescatar, y así como todos los creyentes decían, esto me pasó, él lo va a rescatar y los va a transformar en documentos. Lo clasifica, los milagros de Nuestra Señora los va a clasificar en tres tipos de textos. Castigar, ¿sí?, el acercar al creyente, el rescatarlo, y también el hecho de beneficiarlo. Es decir, si se porta bien, siempre hay un beneficio, porque un alma que está en proceso siempre tendrá un beneficio, una construcción. Y el tercero es cuando un creyente está en crisis. Y la Virgen obviamente lo ayudaba a salir de esa crisis, ¿no? Entonces él lo va a clasificar en tres tipos de textos que son bastante interesantes, son versificados obviamente para la época, que en ese, y aparte, las anécdotas, los milagros van a tener esa parte también
pues lúdica, es decir, de juego dentro de la construcción de lo que narraban los creyentes o feligreses y que pues les había pasado, ¿no? El encuentro, la cercanía con la Virgen, es decir, con Nuestra Señora, la Madre de Dios. Entonces, aquí es súper interesante este proceso, esta escritura de la época. A lo mejor vas a decir, pues no le voy a entender, a lo mejor no va a ser una de mis lecturas favoritas o de cabecera, pero sí es interesante que eches un vistazo para ver ese proceso de la evolución de nuestra lengua en el ámbito de la literatura y que es extraordinario ver todo ese tipo de textos que fueron escritos con todo un conocimiento. Así es que te lo dejo en el tintero. Vayamos a nuestra colación literaria. En nuestra colación literaria tenemos, obviamente, tengo que mencionarte, creo que lo hice en un programa el año pasado cercano a la Semana Santa y mencionaba películas. Sí, si no mal recuerdo, por ahí te recomendaba la obra de Quo Vadis, pero en este caso yo te voy a hablar sobre filmes que están basados en la pasión de Cristo. ¿Y por qué? Porque realmente son bien interesantes, muy independientes de tus creencias, pero es interesante ver cómo se maneja, cómo ha evolucionado, en este caso, la imagen de Jesucristo. Entonces, hay películas, y tendría yo que decirte ejemplo, en México sí fueron filmadas algunas y tenemos a Claudio Brook con la vida de nuestro Señor Jesucristo, con la actuación de este actor. Tenemos también con Enrique Rambal, sí, el mártir del Calvario. Entonces, ver cómo de un cine mexicano vamos a un cine totalmente pues distinto, extranjero. Y yo, una de mis películas favoritas de Jesucristo es la de Franco Sefirelli, que es Jesús de Nazaret. Y obviamente también echándole un vistazo, que es bien interesante lo que hace Mel Gibson con La Pasión de Cristo. Tratar de irse al recurso del idioma, rescatar el arameo, el latín, tratar de darte la atmósfera. Por eso es bien interesante que seamos críticos de no decir, ay, pues es que es una película religiosa, hay que procurar. No, sino ver cómo ha evolucionado, ¿sí? Y el séptimo arte, que es bien interesante. Entonces, verlo también desde ese enfoque, porque no te estoy diciendo que tengas que verlo de manera religiosa. Si lo quieres ver así, también es interesante porque hay una evolución. Y me interesó porque pude rescatar y decir, bueno, cómo ve cada contexto el personaje, la imagen, digo, lo podemos llamar como personaje Jesucristo o la imagen de Jesucristo, y cómo llega a la película de Mel Gibson. A mí se me hace súper interesante, bastante fuerte, polémica, y creo que muy acercada, sobre todo con ese proceso y responsabilidad del idioma, de la época, sí, de la lengua de Jesucristo, ir y acercarse, no solamente en recrear el ambiente, los paisajes, sino también el idioma. Así es que es bien interesante. Y también por ahí rescaté lo que sería la película de Barrabás, digo más bien, protagonizada por Anthony Quinn, también un excelente actor dentro de mi gusto. Así es que ahí está la colación literaria. Puedes ver un fin de semana estas películas. Bien, amor, paz y salud. Nos vemos la próxima semana. Si no te has suscrito, hazle clic a la campanita. Mándame tus comentarios en el correo de lovecraft31@hotmail.com, o también sígueme en redes sociales como en Facebook como Rayo Vega o en Instagram como María del Rayo. Ahí está el dato. Seguimos en contacto. Hasta la vista.